Bien, Padre, bendito Dios. Muy bien, Padre. Bendito y alabado sea Dios. Qué bueno. ¿Qué hay que decir? Padre, que después de la oración que usted acostumbra, queremos abordar el tema de la evaluación final y los trabajos finales. Pero después de que haga hagamos la oración de inicio. Bueno, Que nos ilumine el Espíritu. Y que Dios nos Que lo bendiga. pueda que lo pueda la santificar. oración antiguado. Nos confesamos y Que ahí los sí. ilumine. Exacto. Que los ilumine o los elimine. No, Padre, no hable de eliminación. Bueno, hijos, entonces pongámonos en las manos de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, Señor, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, enciende en nuestros corazones el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristianos. Ven a nuestro encuentro y guía nuestros pasos para seguirte y amarte en la comunión de tu iglesia, celebrando y viviendo la Eucaristía, cargando con nuestra cruz y urgidos por tu envío. Danos siempre el fuego del Espíritu Santo, que ilumine nuestras mentes y despierte en nosotros el deseo de contemplarte, el amor a los hermanos, sobre todo a los afligidos, y el ardor por anunciarte al inicio de este siglo. Discípulos y misioneros tuyos, que queremos remar mar adentro para que nuestros pueblos tengan en ti vida abundante y con solidaridad construyan la fraternidad y la paz. Señor Jesucristo, ven y envíanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú que eres siempre el vocero, Héctor Luis, te escucho, hijo, te escucho. No, Padre, es que estábamos inquietos con respecto al examen final. Señor, cuénteme. Entonces, Monseñor en el correo dice palabras textuales. El tema de examen serían los mapas conceptuales que ya están elaborando de las encíclicas y conferencias faltantes, no incluidas en el mapa conceptual anterior. Sí. Y un cuestionario que enviaría la semana entrante con preguntas de los temas no evaluados anteriormente. Entonces, habíamos quedado, Padre, que una de las tareas que íbamos a ir desarrollando era hacer como una síntesis de los puntos más importantes de los acontecimientos históricos, del contexto histórico, social, político, donde se desarrollaron las conferencias y las encíclicas. Entonces ya no era supuestamente la encíclica como tal hacía, sino era eso. Entonces, pues queremos saber si de pronto entendimos mal o cómo sería entonces, Padre. Qué pena, Héctor Luis, es que sufrí un corte aquí y no alcancé a captarle la última parte. ¿Me repites, por favor? Sí, Padre, que no sé si entendimos mal, o yo por lo menos entendí mal, que estábamos ya elaborando, era una síntesis de los momentos históricos, sociales, políticos, económicos en que se desarrollaron las encíclicas últimas que hemos estado viendo. Encíclicas y conferencias episcopales. No la síntesis como lo estamos haciendo con la otra, la síntesis de las encíclicas desde los puntos de vista económico social, sino esos aspectos. Es como el primer punto a abordar, como para aclarar exactamente eso. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿sí es eso o no es eso? Es la primera. Señor. ¿Se acuerda que nosotros cuando comenzamos después de la evaluación que hicimos la primera, comenzamos unas nuevas encíclicas y había unos puntos que había que con los que íbamos a alimentar estas encíclicas y era qué elementos han mejorado, qué situaciones han mejorado a partir de estas encíclicas, qué nuevos retos han aparecido y qué problemáticas se mantienen, ¿sí? Y como qué nuevas alternativas nos ofrecía la doctrina social de la Iglesia, ¿cierto? Esos puntos creo que los habíamos tenido en cuenta para estas nuevas. Sí me hago comprender que tuviéramos en cuenta esa novedad para la construcción de las nuevas, o sea, los marcos conceptuales que teníamos
nos habían dado unos enfoques sociales, políticos, económicos y Económico, sí, culturales. sí, Con las nuevas, pues la idea no era repetir, sino mirar qué se había mejorado, qué se había mantenido constante en las problemáticas y qué retos habían aparecido, en esos ambientes. Eso era como para airear un poquito y oxigenar con las nuevas encíclicas el tema cultural, el tema económico, el tema político y el tema social, sí, ¿cierto? sí. Entonces, ese es la presentación, digamos que por decirlo de alguna manera, el examen que ustedes tienen que presentar, ¿sí? Ese cuadro. Ok, bueno, eso va unido al tema del cuestionario que usted enviaría, ¿cierto? Sí. Y me imagino que son un montón de preguntas. Es No se que, imagina, es que no ese se montón de imagina cómo. preguntas implica un montón de respuestas y pues obviamente te toca dar una respuesta acertada y responsable. Pero además hay un tema de un proyecto social que usted nos pide, bueno, que usted nos ha hablado y no sabemos si usted va a evaluar eso, si nos va a pedir un proyecto social o sea, no tenemos, o sea, sabemos que usted nos pidió una lectura Ujú. sobre la construcción de proyectos como tal en el apéndice del documento que usted envió. Pero Sí. ¿eso implica un trabajo adicional o solamente la lectura o qué Bueno, implica? entonces, la propuesta, porque es una propuesta, es evaluar el tema de la construcción de proyectos sociales o que ustedes elaboren un proyecto, No digo hacer el proyecto, un proyecto. Y aquí por eso era importante que leyeran esa última parte, porque una cosa es elaborar un proyecto y otro es presentar el plan que se va a realizar. Entonces, ustedes miren qué es lo que más les aplica para su trabajo. ¿Qué es lo que más les sirve a ustedes? Si evaluamos conceptualmente la presentación de proyectos sociales o mejor abordamos la presentación de proyectos sociales. ¿Qué es lo que más les queda a ustedes? ¿Cómo lo sienten ustedes en su trabajo? ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Que los evalúen conceptualmente o hacer un proyecto que sería como una aplicación, una praxis al tema de doctrina social de la iglesia? ¿Qué Es, ven ustedes que es lo que más les favorece? es que hay dos cosas ahí que digamos, uno, estamos apremiados por el tiempo, padre. Sí, sí, Entonces, los dos trabajos que ya usted denunció ahí como tal, el tema de los mapas conceptuales y el tema del cuestionario, ese es un trabajo importante, con un tiempo de dedicación importante para nosotros. No sé ajá, hasta qué punto podamos obviar, padre, el tema, que podamos hacer la lectura y si quiere que la compartamos los conceptos que allí están, pero no hacer trabajos ni nada adicionales porque eso nos demandaría un tiempo que no tenemos. Y además, de alguna manera, en la materia de teología pastoral fundamental ya abordamos el tema de proyectos sociales evangelizadores y vimos todo el tema teórico, conceptual y la praxis inclusive Hay proyectos. de un proyecto. Entonces tuvimos de hecho que elaborar un proyecto, tuvimos que presentarlo, estamos ya en etapa de presentación de esos proyectos sociales evangelizadores donde expertos temáticos nos están evaluando, nosotros estamos exponiendo los proyectos y ellos pues nos están calificando. Entonces no sé hasta qué punto pudiera, como ya digamos, si el padre quisiera evaluar eso, ya de alguna manera está evaluado en la materia de teología pastoral fundamental. De pronto, de pronto hacer nosotros un trabajo ya sobre ese sería redundante porque ya lo hicimos o lo estamos haciendo para esta otra materia. ok, Entonces, no sé. ok. Bueno, por eso, para mí era importante que ustedes que están viendo todo en contexto, porque no solamente están viendo esta materia, sino también están viendo moral personal y moral social. Y, y de hecho ya tienen una asignatura que es teología pastoral, Fundamental, sí. ¿cierto? Que es praxis realmente.
conceptos, pero mucho más praxis. Ok. Entonces, pues limitémonos entonces a solamente la parte que concierne al tema de la doctrina social de la Iglesia, como, como parte teológica y perdón, como parte teológica y como parte pastoral, que es lo que estamos viendo básicamente en las encíclicas y en las conferencias episcopales. Ok, padre. Y una vez sorteado eso, entonces, la última pregunta, y qué pena con usted. El padre nos dijo que los que participáramos en la exposición temática del tema, de los últimos temas de autoría y eso, usted iba a darnos la oportunidad de ser exonerados del examen final. Sí, Entonces, quiero perfecto. preguntarle si esa propuesta se mantiene. Sí, señor, por supuesto. Claro que sí. No, pero no. Indudablemente. Yo Porque es que mis me compañeros sostengo. estaban riendo de que eso fuera una realidad. Entonces yo dije, no, pues yo creo, el padre nos ofreció eso, yo no creo que nos va a hacer conejo al final. Yo me sostengo en mis errores, no se preocupe. Pero, pero si ese es así, entonces, padre, pues para confirmar si tenemos que hacer o no examen final, es decir, lo que usted nos pide en el correo, entonces, para saber si sí o si no, para saber si no vayamos a tener después ahí inconvenientes. No, hijitos, a ver. La idea es que presentemos el mapa conceptual con las últimas encíclicas, ¿cierto? Ujú. Que ese será el tema para evaluar. Y ya hay unos que ya presentaron un anticipo. Si ustedes lo quieren hacer, pues qué bueno que lo presenten. Pero ya hay algunos que ya tienen calificación para ese examen, que son las personas que me colaboraron con las exposiciones. ¿De acuerdo? Y yo aquí los tengo. No crea que yo no sé consignar mis errores. Entonces aquí los tengo. Entonces aquí están. Entonces no se preocupen, no se angustien por eso. Entonces, pero sí quiero es que como que haya un material, sobre todo para cuando yo entregue todo el paquete a la Secretaría Académica, que haya todo un material que argumente lo que se hizo durante este semestre. ¿Sí? Usted pues obviamente que ha grabado todo y me imagino que todo va a quedar muy bonito para la foto, ¿cierto? Entonces, pero adicionalmente tengo que enviar, por eso les envié todo el paquete, que creo que José Luis les envió todo el paquete de la doctrina social de la Iglesia, todo lo que se vio para que ustedes lo tengan en su biblioteca ya muy bonito colgado. Entonces, ahí les queda ese material como fruto de lo que se trabajó durante el semestre. Y Pero entonces no me hay que aclarar una cosa, padre. Entonces, la exención del examen final consiste en qué exactamente. Si nos toca finalmente presentar ok, el resumen y eso, entonces, ¿en qué consiste entonces entonces mire, la exención? correcto. La extensión es que, a ver, si estos caballeros que me presentaron esas disposiciones tienen a bien unirse al trabajo, porque yo entiendo, ustedes me corrigen, que este cuadro se ha venido elaborando, no se va a hacer a última hora, ¿cierto? El cuadro que hemos ido consignando, donde a medida que han avanzado las exposiciones, hemos ido trabajando en mirar qué, qué situaciones nuevas, qué situaciones han mejorado, qué problemáticas se han mantenido, qué nuevos retos y qué alternativas ha ofrecido estas nuevas encíclicas. Entonces, si ustedes la quieren presentar, o sea, me refiero a William, a José Luis, a Héctor, a Carlos, a Sergio, si las quieren presentar, pues eso me parece bien. Pero ya están calificados, ustedes ya están evaluados. ¿Sí me hago entender? ¿Quedaría pendiente entonces solamente el cuestionario nada más? Ese sí nos tocaría resolverlo Correcto. a todos. Solamente quedaría pendiente el cuestionario. Y el cuestionario es solamente de la última parte. O sea, las preguntas serán solamente de la última parte, del último paquete. Básicamente, Sobre la construcción de proyectos, ¿cierto, padre? sí, señor. Básicamente, que estoy seguro, me atrevo a decir, que esa parte no está dentro de la teología pastoral que ustedes están viendo
con Monseñor Mancera, porque son maneras de formular proyectos, que no son necesariamente de trabajo pastoral, sino ya de trabajo secular. Y por eso ustedes van a ver que cuando los lean, no son de aplicación específicamente a la teología pastoral, o sea, trabajos pastorales, sino que están abiertos para que sean elaborados por cualquier ente secular, cualquier entidad secular, sea católica o no lo sea, pero que tienen su principio y sus valores fincados en la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? O sea, porque esto, cuando yo comience digamos que la socialización de los proyectos sociales, y por eso hablo de proyectos sociales, no proyectos pastorales, de proyectos sociales, vamos a ver que esto puede ser llevado por un laico común y corriente o por una persona que no sea católica. Simplemente lo que nos está diciendo es cómo trabajar la realidad de cambios y de transformaciones sociales por medio de esta elaboración de proyectos. Padre, perdón, Entonces, o sea, perdón. ¿comprendemos más o menos? Sí, está claro, pero o sea, el proyecto como tal, o sea, esta última parte de la construcción de proyectos es muy afín a lo que estamos viendo en Pastoral Fundamental, porque incluso Monseñor Mancera siempre nos ha inculcado mucho en que el proyecto son proyectos de emprendimiento social que sean evangelizadores. Entonces, y cuando habla de emprendimiento social, entonces a veces pregunta, bueno, ¿y qué hacen con los que no son cristianos y que estén metidos en el proyecto? Entonces, de una u otra manera están involucrados en eso, y uno leyendo el último documento que usted nos envió de construcción de proyectos sociales, está muy relacionado prácticamente con todo lo que nos han explicado en la clase de Pastoral Fundamental. Ok, perfecto. Me alegra las coincidencias. Me alegra las coincidencias porque la propuesta que se hace de construcción y elaboración de proyectos sociales es de temática abierta. ¿Sí? O sea, no tiene que ser necesariamente una persona que sea confesional, pero los principios y los valores que traen tienen obviamente una inspiración doctrinal. ¿Sí? Pero lo interesante de estos proyectos es que evitamos la susceptibilidad en las personas que no son confesionales, sino que lo que hacemos es que podamos compartir proyectos sociales con aquellas personas que, no siendo confesionales, deseen trabajar por el bien común, y que no tengamos que identificarlos necesariamente con políticas o con trabajo digamos, de gubernamental o institucional. ¿Sí? Son proyectos de carácter privado que pueden ser aplicados sin tener en cuenta adoctrinar a una persona de alguna manera. Por eso son proyectos sociales. El bien común incluye personas creyentes y no creyentes, pero que busquen ante todo el bien común. Entonces, qué bueno que me dice Carlos, qué bueno que tengan esas similitudes. Entonces, lo que vamos a mirar es que hay unos elementos básicos que, como ustedes van a ver en el capítulo 3 del apéndice, nos permite a nosotros como tener claridad en el actuar,
Cuando nosotros trabajamos doctrina social de la iglesia, teníamos que ver, primero, ver, segundo, juzgar y tercero, actuar. No podemos desvincular esa parte tan importante. Entonces, en el actuar, nosotros vemos de qué manera abordamos los retos y cómo aterrizamos las alternativas doctrinales que nos ofrece la doctrina social de la iglesia en la transformación de las realidades. ¿Cuál es la praxis en la que nosotros como iglesia compartimos el bien común y llevamos a la realidad procesos de transformación de realidades? Y que hay, como ustedes ven en esa elaboración de proyectos, no solamente son en el campo cultural o en el campo pastoral, sino que también se amplía el espectro. Y van a ver ustedes que también se pueden abordar temas de transformación, temas de inclusive de montaje de cooperativas, de empresas. O sea, esto es muy abierto. Entonces, por eso quería yo que los miráramos. Y la evaluación, que es lo que a veces trasnocha a muchos, a mí me trasnochaba cuando yo era estudiante, aunque todavía lo soy, pero ya no me trasnocha tanto el pensar en evaluación como pensar en la formación. Ahora nos trasnocha. Entonces, aquí lo importante, hijos, es que las preguntas que vamos a hacer, que no son tantas, Héctor, no son tantas, es para que tengamos como una claridad para, por ejemplo, distinguir qué son objetivos, diferente a las metas, que una cosa es un diagnóstico y otra cosa es un análisis, que una cosa es una intervención y otra cosa es una planeación. Son conceptos, hijos, que nos ayudan a nosotros a clarificar cuando vayamos a elaborar proyectos, a no confundir y que nos queden claros los diagnósticos, que nos queden claros por dónde comenzamos a tomar un proyecto, cómo lo formulamos, para que, si es suficientemente claro, aseguremos que las finalidades o los efectos se cumplan. Y cómo evaluar que eso que nosotros estamos proponiendo, pues tenga realidad. Cuando ustedes leen la presentación, dice que todo no se nos quede en palabras bonitas, en discursos, sino que tengamos las herramientas para ponerlos en práctica. Entonces, yo estoy seguro, por ejemplo, que ustedes cuando van a hacer una catequesis o cuando van a hacer un trabajo pastoral, pues todo lo que implica llevar a cabo eso, pues necesita una planeación. Y eso, de hecho, creo que lo que están aprendiendo con el padre, con Monseñor Mancera. Aquí vamos un poco más hacia la parte social. O sea, el espectro se amplía un poco más. Ya no son solamente, proyectos pastorales. Ya son proyectos de transformación de realidades que necesiten ser cambiadas, que necesiten ser transformadas o que por la novedad pues necesiten ser puestas como nuevas. Entonces es para dar claridad en eso. Entonces, ¿qué me interesa a mí evaluar? Que tengamos herramientas, primero, ¿para qué? Para leer la realidad. Primero, tengamos herramientas para leer la realidad, y creo que las tenemos, con lo que hemos visto de justicia, de derecho, ¿sí? De ley. Interpretar, tener esos conceptos muy claros es importante para leer la realidad, ¿sí? Para no hacer simplemente opinión, sino
leer la realidad. Ya hemos avanzado y creo que en esto también tenemos elementos prácticos para iluminar la realidad, es decir, sugerir. Ya hemos hecho diagnósticos. Con la lectura de la realidad hemos aprendido a hacer diagnósticos. Entonces ya no simplemente comentamos la realidad, sino que hacemos diagnósticos de la realidad. Ya no son opiniones. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Ahora nos queda actuar. Y estos proyectos, esta metodología proyectiva nos ayuda a cambiar la realidad, transformar la realidad o a darle nuevos aportes a las situaciones. Para eso es la última parte. Ahora, materia de evaluación. El mapa conceptual que estamos trabajando, que me preguntaba Héctor, que ya lo estamos elaborando, muy similar al primero que hicimos. Y si al caso no van a ser tantas preguntas tan densas, sino más concisas sobre cómo presentamos proyectos. Cómo presentamos proyectos y qué elementos son importantes incluir dentro de la formulación o la presentación de proyectos, que no son solamente pastorales, ¿cierto? Ese es lo que se va a evaluar en la última clase. O sea que el padre centraría las preguntas en el apéndice que nos dijo donde están justamente la temática de proyectos. Sí, señor. Ok, y los otros puntos no los va a evaluar, o sea, los puntos adicionales que están en ese documento no van a ser evaluados. No, exactamente. Entonces, ¿cuál es el examen? Los mapas conceptuales, de los cuales ya algunos están eximidos, ¿correcto? Y las preguntas que vamos a hacer sobre el anexo, sobre el apéndice del trabajo, de todo el documento que hemos hecho, de todo el trabajo que se ha hecho. Ya hay unas personas que están exentas del examen, ¿cierto, Héctor Luis? Entonces, ellos no están obligados a presentarlo. Listo. ¿De acuerdo? Qué pena, padre, es que mi hija está en un examen final y no se preocupe. Algo le salió mal por ahí, qué pena. No se preocupe. Entonces, sí nos quedamos claros. Entonces, Héctor Luis, como yo quisiera... Sí, José Luis, cuénteme. Cuénteme, hijo. Padre, yo quisiera hacerle una pregunta para ver si tengo claro el tema o no. Ok. Todo esto es para entregar el 28. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. El mapa conceptual de las últimas 9 exposiciones. Sí. Es decir, a partir de Gaudium et Spes hasta Laudato Si. Sí, señor. Posteriormente, me refiero a, en estos días, usted nos hará llegar el cuestionario y el cuestionario Sí. lo trabajaremos, lo responderemos y también se lo debemos entregar el 28. Sí, señor. Y las personas que hicieron las exposiciones, si quieren, no presentan el mapa conceptual, ¿correcto? Sí, señor. Ok, listo, padre. Sí, señor. Perfecto. Una pregunta, padre. Señor. ¿Es posible que ese cuestionario con las preguntas lo podamos tener pues a más tardar en la próxima sesión, digamos, para no aprovechar como el fin de semana y trabajarlo? Claro que sí, señor. Por supuesto. La idea es entregarlo, o sea, usted tendrá que llegarles esta semana. Perfecto. Más tardar. Muchas gracias. ¿Cierto? Digamos esta semana, la semana comienza el domingo. O sea, próxima semana. O sea, 17, 18 a más tardar, tienen que tener ya el cuestionario. Para el día 28. ¿Perdón? Día 28. Sí, señor. O sea, muchísimas gracias. Esta semana, 17, 18 más tardar, les llegan a ustedes el cuestionario
Y para el 28, ustedes ya me lo envían al correo. Muchas gracias por la aclaración. ¿Listo? No sé qué más, hijos. Dudas, inquietudes, de pronto tienen alguna sugerencia o quedamos así. Claro, ya quedó claro, ya con esa aclaración del padre, muchas gracias padre por la aclaración, porque sí nos tenía un poquitico dudosos, pero yo creo que ya todo quedó claro. Muchas gracias, padre. Solamente queda una cosa, padre. Claro, cuéntenme. Los punticos estas para los compañeros que ganaron el juego. A ver, usted me había dicho, hijo, me corrige, que José Gregorio, que había sido el que ganó, ¿cierto? Ya no recuerdo el orden. José Luis ganó. José Luis. Ganó José José Luis. Luis. Uy, Ganó cambió José eso. Luis. José Ganó José Luis. Luis. Sí, que ¿Cuántos? ese, Sí, Sí, que señor. ese- En la última pregunta, José Gregorio perdió el título. Ah, Sí, caray. que son 3 puntos para el primer puesto, 2 para el Sí. segundo y 1 para el tercero, padre. El segundo fue José Gregorio. El, el seg- tercero. José El Gregorio segundo el tercero. fue John Álvaro. el segundo fue John Álvaro. John Álvaro fue el segundo. Ok. Entonces él tendría 2 puntos. Y Y José Gregorio, un puntico, sí, padre. Bueno, sí, señor, correcto. Pero como José Luis está exento de lo de los cuadros, entonces se corren los puntos. Y el Yo resto, ya pasé. y el resto 5 por participar. Pues, O sea, yo ya pasé. esa matemática sí no me cuadra a mí. Entonces, aplicaríamos en John Álvaro 2 puntos y en José Gregorio 1 punto. Y Y si en José, 3. de pronto hay que subirle, pues le subimos en las exposiciones a José Luis para que pues le ajustemos la nota y de ninguna manera se quede por fuera, ¿cierto? Padre, Listo. muchas gracias por mantener, por mantener la promesa que nos hizo. Muchas gracias. No son errores, no son errores. Eso dicen por ahí en una, ¿cómo se llama? A ver si me acuerdo cómo es dice un proverbio por ahí, que no prometas cuando estés feliz, no respondas cuando estés enojado y tampoco decidas cuando estés triste. A mí me pasó lo primero, prometer Padre, cuando uno está feliz. no, pero padre, yo lo quiero ver feliz todo el tiempo usted aquí. Entonces ya al hecho pecho. Listo. Entonces mantendremos esa promesa, hijos. Listo, hijitos. Entonces creo que si no hay más dudas sobre eso, le damos la palabra, creo que a Sergio que nos falta. Sergio y a John Álvaro. Sí, padre, si quieren entonces arranco de una vez con lo de Vale. ecología. Vale, hijo, por favor. Se me hizo. Que no le veo la... No sé si le estoy proyectando la que es o no es. No, creo que esta no es. Iremos. No, pero esa no es. Espéreme, porque es que... Ese es de pastoral fundamental, ¿cierto? ¿Cómo? Espéreme, porque es que estoy... Ah, aquí está. Esa es la del Shark Tank. Esa es la del Shark Tank. Ahí sí. Ahora sí, ecología en la DSI. Exactamente. Listo.
Pasó. Se te están traslapando las opciones Súbele de... la- Sí, no sé por qué. Sube ese cuadro con la flechita que tiene arribita, Sergio, para que se suba la parte de arriba. No, es que ahora sí ya. Ahora sí. ¿Listo? Sí, maximiza ahora sí la ventana. Buenos días, queridos hermanos. El compendio de la doctrina social de la Iglesia nos presenta en su capítulo 10 el tema referente a la protección de la naturaleza. A su vez, este capítulo en la primera parte nos presenta unos aspectos bíblicos, luego nos presenta una segunda parte con el hombre y la creación, una tercera parte donde nos enseña la crisis en la relación del hombre con la naturaleza, y en esta cuarta parte, lo que tiene que ver con la responsabilidad común de nosotros frente al tema ecológico, que es justamente el tema que vamos a tratar hoy. Numerales 466 a 487. Bienvenidos. Vamos con esta primera parte. El ambiente es un bien colectivo. En el numeral 466 nos dice el compendio de la doctrina que es un deber de toda la humanidad respetar el medio ambiente. Tenemos que identificar y cuidar los ecosistemas, pues todos interactúan entre sí. La destrucción de uno solo puede afectar la existencia de los otros y por ende la vida misma de la humanidad. Es decir, que un ecosistema es fundamental para el desarrollo de los demás ecosistemas. En el numeral 467 se nos dice que somos nosotros quienes tenemos una responsabilidad no solo con nuestra generación, sino también con las generaciones futuras, es decir, con nuestros hijos, con nuestros nietos, nuestros descendientes. Hemos recibido en herencia un planeta. ¿Qué vamos a hacer nosotros para entregarlo de una manera más adecuada a esos descendientes? Y en el numeral 468 también extiende esta responsabilidad a los estados. Dice que los estados deben constituir leyes uniformes que regulen el tema ambiental y a la par debe existir un sentimiento de responsabilidad social y cambio de mentalidad y estilo de vida. Ese derecho a un ambiente sano y seguro debe estar concretado con leyes, debe ser fruto de una gradual elaboración y debe ser exigida por la opinión pública preocupada por regular el uso de todos los bienes creados según esas exigencias del bien común. En el numeral 469 nos indica el compendio que normalmente cuando se van a tomar decisiones sobre cuestiones sanitarias o ambientales no se encuentran datos científicos disponibles o algunos son contradictorios, es decir, no hay datos contundentes. Por eso es oportuno un principio de precaución, es decir, una orientación para evitar situaciones de incertidumbre. Estas circunstancias de incertidumbre y de carácter provisional hacen particularmente importante la transparencia del proceso de decisiones. En el numeral 470 nos indica que el desarrollo debe respetar la integridad del medio ambiente. Los recursos no son ilimitados y algunos no son renovables. Toda actividad económica que se sirve de recursos naturales debe salvaguardar al medio ambiente. Hay que incentivar la investigación para reducir el impacto de la industria en el medio ambiente y se debe tener especial cuidado en las energías no renovables, estas a las cuales tienen acceso los países muy industrializados y los de reciente industrialización deben ponerse al servicio de toda la humanidad, no son para su uso exclusivo. El uso de la energía por los vínculos que tiene con las cuestiones del desarrollo y del ambiente exige la responsabilidad política de cada uno de los estados. En el numeral 471 se nos habla de un punto especial de atención que debemos darle a las comunidades indígenas y sus territorios. No es posible que estas comunidades pierdan sus territorios por el desarrollo y la urbanización. Los pueblos indígenas son un ejemplo de vida armoniosa entre el hombre y la naturaleza. No podemos perder ese conocimiento debido al desarrollo y al urbanismo.
Bien, ahora en esta segunda parte vemos el uso de la biotecnología. En el numeral 472 se nos dice que la biotecnología se debe aplicar de una manera responsable, teniendo en cuenta las consecuencias para la salud del hombre y el impacto sobre el medio ambiente y la economía. Debe incluir a científicos, investigadores, políticos, legisladores, economistas, ecologistas, productores y, por supuesto, a los consumidores. En el numeral 473 se nos indica que la naturaleza es un don dado por Dios a la humanidad para que de manera responsable, respetando su utilidad y su función dentro del ecosistema, haga uso de ella sin dañar a los seres vivos o al ambiente natural. No es lícito obrar con ligereza o irresponsabilidad. En el numeral 474 se nos indica que se debe valorar desde el punto de vista ético el impacto de las biotecnologías en el ámbito social, económico y político, especialmente teniendo en cuenta la justicia y la solidaridad. Los beneficios de las nuevas biotecnologías no resolverán los problemas de pobreza y subdesarrollo de la humanidad. El numeral 475 es una invitación para realizar un intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos a fin de que los países más desarrollados ayuden a los que están en vía de desarrollo a crecer en el uso de las nuevas biotecnologías. En el numeral 476 se indica que estos países que están en vía de desarrollo a su vez están obligados a invertir recursos en la investigación, especialmente en lo que tiene que ver con las características de sus territorios y de su población, de tal manera que las biotecnologías sean beneficiosas con una menor inversión de recursos. Se propone la creación de organismos nacionales que se encarguen de realizar esta vigilancia de inversión de recursos. En el numeral 477 se nos indica que los científicos deben colocar toda su energía y trabajo para buscar soluciones a los problemas de alimentación y salud, guiados por una recta conciencia, sin olvidar que trabajan con seres vivientes o no, pero que son patrimonio de la humanidad, dados por Dios como un don a los hombres. En el numeral 478 nos indica que los comerciantes y empresarios deben tener en cuenta, además de su legítimo beneficio, el bien común. Sus decisiones son importantes en la lucha contra el hambre, las enfermedades y el cuidado del ecosistema. El numeral 479 es un llamado para que los políticos, los legisladores y los administradores públicos no se dejen influenciar por intereses particulares. Deben tomar las decisiones más convenientes al bien común e informarlas a la opinión pública. En el numeral 480 se nos indica que los medios de comunicación tienen una tarea importante: informar a la comunidad de una manera clara y objetiva sobre los productos biotecnológicos, evitando caer en informaciones superficiales que mal informen a la comunidad. Viene una tercera parte, que es el ambiente y la distribución de los bienes. Y allí, en el numeral 481, nos indica que los bienes ecológicos se deben compartir de manera equitativa, según la justicia y la caridad. La codicia es contraria al orden de la creación. Solo si hay una cooperación internacional capaz de coordinar el uso de los recursos naturales, podemos atacar los actuales problemas ecológicos. En el numeral 482
nos indica que actualmente la crisis ambiental golpea más fuertemente a los pobres, quienes viven en sitios marginados, sin medios económicos o tecnológicos que les permitan protegerse de las calamidades. Se debe ofrecer alternativas de alojamiento más digno. Hay países penalizados por reglas de comercio cuya carga tributaria, sumada a la deuda externa, los confina al hambre y la pobreza, llevándolos a una explotación intensa y excesiva de los recursos naturales y del medio ambiente. En el numeral 483 se hace un llamado para que todos los debates sobre políticas demográficas deben tener en cuenta el desarrollo actual y el futuro de las naciones. Todo desarrollo debe estar orientado al bien no solamente particular, sino el de toda la humanidad. En el numeral 484 se nos indica la importancia del agua. Este es un elemento vital, necesario para que exista la vida, y por tanto es un derecho de todos. No es posible que especialmente quienes viven en la pobreza no tengan acceso al agua potable, causando enfermedades, sufrimientos, conflictos y hasta la muerte. En el numeral 485 se nos dice que el derecho al agua es universal, es inalienable, no puede ser tratada como una mercancía. Su uso debe ser racional y solidario, es un bien público. Llegamos así al final de este capítulo dedicado a la protección de la naturaleza. Y en esta última parte nos presenta unos nuevos estilos de vida. En el numeral 486 se nos dice que es urgente un cambio de mentalidad que nos conduzca a nuevos estilos de vida inspirados por la sobriedad y la autodisciplina, abandonando la lógica del consumo y promoviendo formas de producción agrícola e industrial, respetando el orden de la creación y satisfaciendo las necesidades de todos. Termina así con el numeral 487, en donde se nos indica que el hombre debe tener una actitud de gratitud con Dios por todo lo creado. El mundo es un reflejo de Dios, de su omnipotencia providente y redentora. Así debemos recibirlo, así debemos cuidarlo. Muy completo, Sergio. Muchas gracias. Mucho gusto, padre. Excelente, muy bien. Creo que me parece que era muy bueno aportar estos temas que inclusive enriquecen la formulación de proyectos. Siempre hay que tener en cuenta esto. Estos son proyectos. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, ¿nos queda faltando alguien? Sí, padre, John Soto, sobre los fieles laicos. Johncito, que estuvo liderando y se nos cayó en el último momento. Bueno, reivindíquese, hijo. Listo, padre. ¿Está viendo la pantalla? Qué pena. Sí. Señor, Sí, señor. Hola, el día de hoy vamos a hablar de un documento de la Iglesia Católica llamado Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Este es un documento publicado en el año 2004 por el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz por petición de su Santidad Juan Pablo II. Este compendio, de acuerdo con lo comentado en la introducción del mismo, trata de exponer de manera sintética pero exhaustiva la enseñanza social de la Iglesia Católica. En palabras del cardenal Angelo Sodano, quien en aquella época se desempeñaba como secretario de Estado, la obra muestra cómo la doctrina social católica tiene también el valor de instrumento de evangelización,
ya que pone en relación a la persona humana y la sociedad con la luz del Evangelio. El compendio de la doctrina social consta de 3 partes. La primera, conformada por los primeros 4 capítulos. La segunda, conformada por los capítulos del 5º al 11º, y la tercera parte, la más corta, conformada por el 12º capítulo, sobre el cual concentraremos el resto del video. La tercera parte trata de la doctrina social y la acción eclesial. Esta a su vez se divide en 2 apartados. El primero hace referencia a la acción pastoral en el ámbito social, y la segunda, de la cual nos ocuparemos, que hace referencia a la doctrina social y el compromiso de los fieles laicos. Este segundo apartado, que trata sobre la doctrina social y el compromiso de los fieles laicos, abarca los numerales del 541 al 574. Lo primero que se da es una definición de laico, diciendo que es un bautizado, pero no ordenado ni consagrado a una orden religiosa, pero que es fiel en el seguimiento de Cristo. Se resalta la importancia de los sacramentos, particularmente el bautismo, que nos hace hijos de Dios, la confirmación en la que recibimos la efusión del Espíritu y la Eucaristía, que nos une al sacrificio de Cristo, recordando nuestra triple tarea de profetas, sacerdotes y reyes. También se enfatiza en la tarea que tiene el laico de evangelizar su entorno cotidiano, a partir del testimonio, uniendo su realidad antropológica y social con su realidad teológica y eclesial. Además, debe siempre tener una visión escatológica, consciente que lo temporal es pasajero y su mirada ha de estar fija en Dios y en su reino, sin dejar de estar atento a la historia humana. La espiritualidad del fiel laico ha de ser una espiritualidad que nos recuerde la cruz, una relación vertical con Dios, pero con los pies en la tierra, sin caer en un espiritualismo intimista, y una relación horizontal con los hermanos, comprometidos con la historia y la sociedad, sin caer en un activismo social. Es una espiritualidad que le permite, desde su propia realidad, ser fermento, santo y santificador en medio de la sociedad. El fiel laico debe armonizar su vida con la fe. No son 2 vidas paralelas, la espiritual y la secular o cotidiana. Una sola vida, guiada e iluminada por el Evangelio, la liturgia, la oración, experiencia de comunidad, servicio, discernimiento y compromiso con su entorno. El fiel laico ha de ser prudente en su discernimiento, para poder ver, juzgar y actuar, clarificando y valorando la situación, inspirando la decisión e impulsando la acción. Es importante tener en cuenta que la prudencia no es astucia, desconfianza, timidez o indecisión. Por el contrario, es una decisión sensata y valiente. Descubre el bien como un deber. Exige, por tanto, madurez y responsabilidad, basada en el conocimiento objetivo de la realidad, siempre en búsqueda del bien común. En este apartado se hace énfasis en que la doctrina social de la Iglesia ha de ser parte integral en la formación del laico, iluminando su misión evangelizadora. Sobre todo, esta formación es fundamental para los agentes de pastoral social, resaltando acciones clave como lo son la oración, la reflexión, el diálogo y la unidad con la Iglesia. En cuanto a las asociaciones cristianas de profesionales, se debe enfatizar la formación en la conciencia, la moral y su aporte a la cultura del país. Se necesita de parte de los laicos un servicio en caridad, que ilumine a otros para responder a las exigencias actuales, viviendo para solucionar problemas sociales. Este servicio se plantea en 4 frentes. Primero, servicio a la persona humana. Segundo, servicio a la cultura. Tercero, servicio a la economía. Y cuarto, servicio a la política. En cuanto a la persona humana, se habla de la necesidad de trabajar por la dignidad, la defensa de la vida en todas sus etapas, el derecho a la libertad de conciencia y religiosa y la defensa de la familia y el matrimonio. También se requiere de una renovación del espíritu cristiano, basado en el reconocimiento del otro como hermano. Este reconocimiento como hermanos permitirá cambiar los corazones y mejorar las estructuras. En cuanto a la cultura, se enfatiza que la fe no puede separar o desconocer la cultura. Se debe promover una cultura inspirada en el Evangelio, que sea ética,
al alcance de todos, basada en la verdad, contemple la dimensión religiosa del hombre, pública e iluminada por la Iglesia. También se habla en este apartado de la necesidad de que los medios de comunicación estén al alcance de todos, pero que al mismo tiempo quien da y recibe la información ha de discernir sobre la veracidad de esta. En lo económico, se requiere un conocimiento y discernimiento de los modelos actuales, haciendo un llamado a que la solidaridad impregne los ámbitos social, político y por supuesto el económico. La política, por su parte, ha de verse impregnada de principios evangélicos, basados en la moral. Esto exige una formación que permita ver, juzgar, actuar a la luz de la fe y la razón. Se debe ser consciente, mas no pesimista, que no hay una solución absoluta y que la democracia nunca podrá estar por encima de los valores fundamentales o de la ley natural. No se puede apoyar con el voto ideas contrarias a lo moral y en caso de no poder abolir una ley que atente contra lo moral, por lo menos se deben modificar las reglas buscando un mal menor. Debe existir una defensa de lo moral, sin caer en la violencia, aunque debe tenerse conciencia que esto puede conllevar al martirio. La adhesión a un partido político, que se hace en nombre propio y no de la Iglesia, debe buscar impregnar dicho partido con los principios evangélicos. Ha de recordarse finalmente que el magisterio, con la doctrina social de la Iglesia, no se entromete, sino que ilumina y orienta el actuar de los cristianos en los ámbitos que atañen y requieren de su acción evangelizadora y transformadora. A modo de reflexión final, recordemos que Cristo no se mantuvo al margen de su entorno y de su realidad. Buscó la manera de transformarla, de construir el reino. Así que tú y yo, que somos laicos y seguimos a Cristo, debemos comprometernos en dicha construcción del reino. Muy claro, John. Perfecto. Excelente. Gracias, padre. Qué bueno, hijo. Qué bueno haber escuchado eso como cierre. Vea que cómo nos clarifica mucho el horizonte con todos estos principios. Y qué clave es que nosotros tengamos esto como nuestros ideales. Si el mundo tiene sus ideales, sus sueños, nosotros también los tenemos. Y son tan loables, tan exaltables, que vale la pena que uno siempre los mantenga como elementos de juicio para cualquier situación. Esto es un punto muy renovador del Concilio Vaticano II, que es darle la prioridad y darle importancia al laico. Uno nació clérigo, todos nacimos laicos. Y cómo es de importante, hijos, en este momento la educación de estos valores. Una parte, educando en estos valores, que me parece que no son nada controversiales con el mundo actual, al contrario. Entonces, educar en estos valores, educar en estos ideales, es el propósito de ustedes, porque esos son los valores fundamentales que de verdad uno lo inspiran para saber que, como decía en esos puntos claves, hay que entender la realidad, pero no mirarla con pesimismo. Entonces, de verdad, felicitaciones, Johncito, porque ha sido muy concreto el tema. Bueno, hay una persona que me dijo y me mostró un trabajo que hizo Luis Eduardo sobre la Fratelli Tutti. Sí me pasó un documento
y él quería compartirlo con ustedes. Y me parece que yo lo miré, me parece muy importante. Entonces, no sé si usted quiere, Luis Eduardo, sí, señor. tocarnos. Esto es un tema muy tocado por la iglesia en este momento, pero vale la pena que lo guardemos en algunos puntos fundamentales. No sé entonces si quiere Claro que sí, señor. abordarlo Héctor, y compartirlo con nosotros. Bueno, sí, señor. Ya está la opción de compartición, Luchito. Gracias. ¿Están viendo la presentación? ¿La ven? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, pues sí, esto, cuando empecé a leer este documento me parecía que podía dar todo este semestre de todo el tema. Es una carta encíclica, pues es muy rica, tiene muchas cosas. Acá simplemente vamos a precisar como unos temas. Sé que todos ya han avanzado, nosotros no hemos alcanzado a hacerlo, pero esto es como para que todos tengamos algo de esta encíclica. Bueno, esta es una encíclica que pues obviamente fue escrita fue escrita en un momento de pandemia mundial, donde hay un malestar social y un conflicto armado generalizado. El Papa Francisco, pues esta es su tercera encíclica como tal, trazó las pautas morales para un mundo abierto que coloca la dignidad humana a la vanguardia, por delante de las fronteras nacionales, la vida privada y el racismo como tal. Acá, Fratelli Tutti, pues de San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y propone ahora el Evangelio. Pues sin frontera, acá lo que habla es que básicamente San Francisco nos muestra su corazón sin confines, capaz de procedencia, nacionalidad, color o religión. Él no hacía como la guerra dialéctica, como se ve en día, sino ni ponía pues el amor. Digo que el amor y el que piensa en el amor permanece en Dios. Fratelli Tutti, pues son las palabras que usaba Francisco de Asís, y la encíclica lo que espera es aportar la reflexión para que seamos capaces de reaccionar con un sueño de fraternidad y de amistad social. ¿Cuál es la estructura de esta encíclica? Está compuesta de 8 capítulos. El primero es Sombra. El título nos habla de un extranjero en el que está basada la parábola del buen samaritano. El tercer capítulo, Pensar y gestar un mundo abierto. El cuarto capítulo, Un corazón abierto al mundo entero. El quinto capítulo, La mejor política de amistad social. Un séptimo capítulo que nos habla de los caminos de reencuentro. Y el capítulo 8 que habla de las religiones al servicio de la fraternidad del mundo. Básicamente lo que nos habla el primer nos habla de, tiene unos subtemas como tal, los ven ahí, sueños que se rompen en pedazos, el fin de la conciencia histórica, tiene un proyecto para todos, el descarte mundial, derechos humanos no suficientes universales, conflicto y miedo, globalización y progreso sin un rumbo común, las pandemias, dignidad humana en las fronteras, de la comunicación, agresividad sin pudor, información sin sabiduría, sometimiento y autodesprecio. Son como los temas importantes que tratan en este. Básicamente, pues nos habla que los pasos que había dado integración con el regreso de los conflictos que parecen superar pues todos los temas que ya en los cuales había las amenazas, la pérdida de conciencia histórica, la desconfianza disfrazada en la pérdida de algunos valores, la polarización política, la imposición de un modelo cultural único y la cultura del descarte. Pero a pesar de estas sombras que podemos ver acá, densas, pues obviamente esta encíclica, Fratelli Tutti, eco de numerosos caminos, espera que Dios siga derramando en la humanidad semillas del bien. El segundo capítulo nos habla de un extraño en el camino,
del trastorno, del abandonado, una historia que se repite, los personajes, recomenzar, prójimos sin frontera, la interpelación del forastero. Básicamente, pues el Papa explica cómo desde el Antiguo Testamento ya hay un llamado de amar al extranjero. Pues también, digamos, resuena con fuerza este tema. Lo podemos ver acá como en el quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios que no ve. La humanidad ha crecido en distintos aspectos, pero somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo el sentido social de la espiritualidad, la convicción sobre la inegalidad digna de cada persona como tal. En un tercer capítulo, el pensar y gestar un mundo abierto tiene algunos temas como el más allá, el valor único del amor, más allá, el amor único, cosas que integran a todos, comprensiones inadecuadas de un amor universal, entender un de socios, libertad, igualdad, fraternidad, amor universal que promueve a las personas, promover el bien moral, de la solidaridad, proponer la función social de la propiedad, derechos sin fronteras y el derecho de los pueblos. Básicamente acá en este pensar y gestar un mundo abierto, pues el ser humano solo se desarrolla plenamente en la entrega sincera a los demás. El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene que llamar social. En cada ciudad o en cada país, cuando es genuina, es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. Si se acepta, el gran principio de la dignidad humana es posible aceptar el desafío de soñar y de pensar en una mejor humanidad. Un cuarto capítulo nos habla de un corazón abierto al mundo entero, el límite de las fronteras, las recíprocas, gratuidad que acogen, local universal, el sabor local, el horizonte universal, desde la propia región. Cuarto capítulo, pues el Papa migratorio, el Papa recuerda los esfuerzos ante los migrantes, se resumen en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Acá también era lo que dice la encíclica, que no necesariamente un extranjero es el que está en un territorio fuera de su país, sino que hoy en día somos extranjeros en nuestros propios territorios, porque estamos desamparados por el Estado, por la sociedad y por las mismas personas que rodean a aquella persona. Que todos se encuentren en sus países de origen la posibilidad de vivir. Mientras no se pueda, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda realizarse íntegramente como persona. Retoma el llamado que hizo en la exhortación Cristian Vivir: no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarnos a otros jóvenes que llegan a sus países haciéndonos ver como seres peligrosos. Un quinto capítulo, la mejor política, populismo y liberalismo populista, valores y límites de las visiones liberales, poder internacional, una caridad social y política, la política que se necesita, el amor político, amor efectivo, actividad del amor político, los desvelos de amor y más fecundidad que éxitos. En este quinto capítulo, pues para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de hacer la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, el servicio del verdadero bien común. El Papa Francisco denuncia que la forma actual de hacer política suele no incorporar a los débiles a la diversidad cultural. La buena política está basada en el amor, la caridad, la solidaridad, pues una visión que supera toda visión individualista, nos hace amar el bien común a todas las personas. Un sexto capítulo que nos habla del diálogo y la amistad social. El diálogo social hacia una nueva cultura, construir en común, el fundamento de los consensos, el consenso y la verdad, el encuentro de el gusto, recuperar la amabilidad.
En este sexto capítulo del diálogo y amor, pues el verdadero diálogo social supone respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o algunos intereses críticos. El diálogo necesita ser enriquecido, iluminado por razones y no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Podemos cambiar la falsa tolerancia por un realismo dialogante, donde podemos ser fieles a nuestros principios, pero reconociendo que el otro también tiene el derecho a ser fiel a los suyos. Esto será posible si practicamos amabilidad. Un séptimo capítulo que nos habla de caminos de reencuentro, recomendaciones de la verdad, la arquitectura y la artesanía de la paz, sobre todo con los últimos, el valor y el sentido del perdón, el conflicto inevitable. La lucha legítima hacia el perdón, la verdadera superación, la memoria, no olvides la guerra y la pena de muerte. En caminos de reencuentro, pues, como sabemos, los procesos de paz es un compromiso constante para este proceso y la perseverancia y tener memoria histórica. La verdad tiene que acompañar el proceso de justicia y la misericordia también. El perdón reclama que se detecta la justicia como tal. No es posible sostener el concepto de guerra justa. El Papa hace un llamado a la eliminación de las armas nucleares y propone usar ese dinero para acabar de una vez con el hambre que se vive en el mundo. Y capítulo octavo, un capítulo que nos habla de las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. El fundamento 1, la religión y violencia y el llamamiento. En este capítulo, pues habla básicamente lo que habla es que las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona como hijo de Dios, ofrece un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El Papa Francisco hace un llamado al respeto de la libertad religiosa. Clama que podemos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes. Sobre la violencia y el terrorismo religioso, el culto a Dios sincero y humilde nos lleva a la discriminación, al odio y a la violencia. Debemos buscar siempre como el respeto y siempre luchar por la dignidad y la libertad. En conclusión o en resumen, podríamos decir que esta encíclica, pues, que se desarrolló mientras que estábamos en este proceso de pandemia, obviamente seguimos el proceso de pandemia, pero fue pensada en un contexto a hacernos una invitación a tener un corazón abierto, que seamos capaces de albergar la fraternidad como vehículo para la reconciliación con todos, para tratar de crear un mundo nuevo, con unas estructuras sociales y políticas más humanas y más justas, que de la sociedad como tal. Esto era lo que les quería compartir, compañeros, y pues sí, obviamente es la idea a José Luis para que las puedan tener en sus apuntes. Muchas gracias. Gracias, Luchito. Muy bien, gracias, Luchito. Bueno, muy bien, hijos. Miren, creo que llegamos a un punto donde, a mi modo de ver, hemos iluminado suficientemente la realidad. ¿Y qué es iluminar la realidad? Tener propósitos y propuestas, ojo, propósitos y propuestas de tipo social y cultural para transformar realidades. Eso es iluminar. Que eso es lo que hace el Evangelio todos los días con nosotros. Ahora, ¿qué nos queda para que las cosas no se queden en propuestas y en ideas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar. Entonces, ahora viene lo que nosotros llamamos
la organización sistemática en proyectos, para que esto tenga una aplicación en la realidad. Creo que lo que proponía la doctrina social de la Iglesia, que era ver, juzgar y actuar, nosotros ya la estamos viendo muy suficientemente expuesta en esta metodología. Como ya tenemos la iluminación, porque todos estos documentos son bastante inspiradores, no solamente para la parte religiosa, sino la parte cultural, incluso la parte social y económica y ambiental. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pasarlo a la realidad. Y para eso son los proyectos. ¿Y qué necesita un proyecto? Planificación. Y es lo que tenemos que aprender nosotros, a planear, para que se pueda, pues, poner en práctica. Lo que no se planea se queda en proyectos donde se amontonan ideas y propuestas y que terminan en unos libros muy bonitos que se llaman tesis de grado, allá guardados en las bibliotecas de las personas. Entonces, ahora el paso que nos viene es la organización sistemática de estas propuestas, en lo que se llaman proyectos. Y los proyectos se planean. Y entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es planear. Vamos a planear. Si el tiempo nos alcanza, miramos cómo se aprende a evaluar. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes ya han visto esta parte en teología pastoral? Nosotros vimos fue como un proyecto, digamos, una planeación, pero en estilo Canvas, ¿no? Unas formas de una metodología para hacer el proyecto, para colocarlo, digamos, sus metas, sus objetivos, sus gastos, todas estas cosas que van incluidas. Listo. Entonces, bien. Lo primero que vamos a hacer es que esos ideales que nos han iluminado, vamos a ponerlos por escrito, los ideales. Porque hay que, cuando vamos a la realidad, encontramos que cada persona llega con su propio ideal, con su propio sueño, que lo forma principio y valor. Los principios y los valores nacen de los ideales de las personas. Y todos, como ustedes saben, tenemos idealismos personales. Quiero, no sé, quiero tener una casa, quiero tener una empresa, esos son ideales. Y los principios y los valores son los elementos que hacen que el ideal deje de ser un ideal y se convierta en un propósito y en un proyecto. Por eso, lo primero que uno formula son los ideales o lo que nosotros llamamos principios o valores reguladores. Y ustedes van a ver que aquí nos vamos a enfrentar con el mundo que tiene sus propios principios y sus propios valores. Y ya los conocemos. ¿Cuál es el ideal del socialismo? ¿Cuál es el ideal del capitalismo? Y ellos lo colocan en unos principios y unos valores, y eso es lo que rigen, lo que los rige. Entonces, lo primero que uno hace para construir un proyecto, muchachos, es cuáles son los principios y cuáles son los valores con los cuales se unen estas personas para construir un proyecto. Y con esos principios y esos valores es que nosotros hacemos
la construcción del proyecto y lo ponemos por escrito. Y entonces comenzamos a planificar en etapas. En etapas. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a construir. Primero hay que conocer qué ideales nos unen. ¿Qué ideales son comunes? O sea, que pasamos del idealismo personal al idealismo solidario. ¿Qué principios nos unen? Y aquí hay varios elementos que nos pueden regular como principios. Entonces, hijos, como el tiempo no nos va a dar, entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? Vamos a comenzar a formular principios, valores, que de hecho John ya nos los anticipó en la última parte cuando nos habló de los compromisos del laico en la iglesia. Ya están ahí. Esos son el punto de apoyo donde se apalanca todos los proyectos. Vamos a comenzar desde ahí, formulando principios y valores. Porque eso es lo que en cualquier proyecto social nos involucra a todos. Porque uno puede decir, yo no estoy de acuerdo con eso, o no me gusta aquello. Empecemos por formular. Entonces, John ya nos dio unas pautas bien importantes. Vamos a comenzar por ahí y acto seguido comenzamos a mirar que resulta que otras personas que no somos nosotros también tienen sus proyectos, también tienen sus principios y sus valores. ¿Cuáles de ellos son comunes? Y entonces vamos a mostrar que también el socialismo tiene unos principios y unos valores, y que también el capitalismo tiene unos principios y unos valores. ¿En cuáles de ellos somos nosotros congruentes? ¿Y en cuáles tendríamos, ojo, que iluminar para pasar de un idealismo personal a un idealismo solidario? ¿Cuáles principios de ellos o valores tendríamos que iluminar para que no haya confrontación y para que haya diálogo? No haya confrontación, sino haya diálogo. Entonces, ese es el segundo paso. Identificar los principios y valores de las otras personas y mirar en cuáles puntos hay coherencia y cuáles de aquellos podemos iluminar a fin de buscar que los idealismos personales se transformen en idealismos solidarios, o en ideales solidarios, perdón. Ideales solidarios. Los idealismos personales pasen a ser ideales solidarios. Entonces, ese va a ser los dos puntos de partida. Primero, con lo que ya tenemos, hijos, formulemos cuáles son los principios y valores que sostienen un proyecto social. John Soto nos dijo ya varios de ellos están ahí. Principios y valores que sostienen un proyecto social. Segundo, identifiquemos cuáles de los que actualmente sostienen los actuales, cuáles son coherentes con lo que nosotros proponemos, con cuáles se puede dialogar, y con aquellos que no se pueda dialogar, cómo los podemos iluminar. Cómo los podemos orientar hacia que no solamente cumplan un bien personal, sino un bien solidario, un bien común. Ese será el segundo elemento. Entonces, les dejo esa inquietud para que, como ustedes ya tienen el paquete del apéndice de la doctrina social de la Iglesia,
me ayuden en eso, aunque ya los tenemos para presentarlos, pero la idea es que ustedes me ayuden a enriquecer eso. Primer paso de la puesta en marcha, o sea, de la praxis, primer paso, identificación de los ideales, o sea, principios y valores que orientan o que regulan un proyecto social. Entonces, creo que ese sería el punto de partida de la próxima reunión. ¿Tienen alguna duda, hijitos? No, padre, muy claro, muchas gracias. Muchas gracias, padre. Todo está perfecto. Perfecto, hijitos. Muchas gracias, hijos, porque de verdad creo que la idea es irnos a la práctica. Estamos suficientemente iluminados por ustedes. Han estado hoy inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, yo les envío, si Dios quiere, esta semana el cuestionario, que también nos va a ayudar para ir abriendo toda esta parte. Si hay dudas o algo, pues en la próxima clase las abordamos. Entonces, pues magnífico, hijo, felicitaciones por esas exposiciones, muy buen trabajo, y creo que pues no tengo nada más que decir, sino muchas gracias. Muchas gracias, padre, a usted, y feliz fin de semana. Gracias, padre. Feliz fin de semana. Hasta luego. Chao. Gracias, padre, por todo. Muy queridos todos, muy queridos. Muy amables. Sigan así, nunca cambien. Nunca cambien, son una notica. Chao. Chao, Héctor.